Pero claro, decirte que encontramos un planeta y nos vamos a vivir allá, eso es fácil. Eso es fácil. Pero cuando se ve en la práctica y ponemos un Adán en un planeta a que colonice, se van a dar cuenta de que Adán, ese Adán que pusieron en ese planeta, inhóspito, sin sol y sin luna, se volvió loco. Te vuelves loco. Si te mandan a un planeta a colonizar y tú te pones a vivir ahí de forma normal, donde no hay sol, ni luna, ni Marte, ni Venus, ni ninguno de esos planetas, ninguno de los astros que Dios puso para nosotros, te vuelves loco. Te vuelves loco y no vas a poder vivir. Y el hijo que te nazca va a ser deforme. Va a ser totalmente deforme. Ahora bien, ¿dónde es el potencial de Adán? El potencial de Adán está en su interior. ¿Por qué? Porque Adán es un arcángel. Arca. Un arca es donde un recipiente. Arca. Y An significa uno. Hel significa genes. Genes. Entonces, Adán es un arcángel. Es un arca de un solo gen. De un solo genes. De los genes. ¿Por qué? Porque todos estábamos dentro de Adán. Todos estábamos dentro de Adán. Adán es el gran arcángel. Donde están otros arcángeles, que somos nosotros. Pero nosotros estábamos en el cuerpo de Adán, en la parte del subconsciente. En la parte del subconsciente. Y el subconsciente es un planeta similar al nuestro, pero dentro del cuerpo de Adán. Por eso cuando te dicen, oye, acepta a Jesús, tú dirás, venga, pero ¿por qué Jesús quiere estar ahí en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que es tan importante? Y es tu corazón. Y Jesús lo que hace es, entra a tu corazón, pero él pasa y rompe el alma, la capa del alma, y pasa al universo que hay dentro de ti. Y tú tienes un planeta Tierra en tu corazón similar al nuestro. Y hay millones de personas. Hay millones de personas. Y Adán, recordemos que Adán era uno. ¿Y de dónde salimos todos nosotros? De Adán. Incluso Eva, Dios la sacó de Adán. Jehová nuestro Dios sacó a Eva de Adán. Le abrió la costilla y sacó a Eva. Luego Adán con Eva sacaron a Caín. ¿Dónde estaba Caín? En el cuerpo de Adán. Por eso Adán es un arca. Y Dios puede sacar muchos Adanes de Adán. Puede sacar a muchos. Porque hay muchos dentro de él, hay muchos. Y por eso nosotros los humanos somos equivalentes a un planeta andante. Andante, ¿por qué? Porque la Tierra tiene una conciencia. La Tierra tiene una conciencia, pero ella también es un arca. También es un arca. Entonces decimos Dios, digamos de que Dios dice, Jehová nuestro Dios decide que una persona ya terminó su misión. Una persona ya terminó su misión, entonces ¿él qué hace? La saca de la tierra y la pone en el cielo. Pero necesita que otra persona venga a cumplir una misión en la tierra. Entonces lo que hace es, de Adán, toma de Adán y lo pone en la tierra para que cumpla la misión. Y vemos de que ambos cumplen la misma función, sino que la tierra no tiene la imagen de Dios, porque la tierra es un ángel. La tierra sí es un ángel. La tierra es un ángel. Y Adán es un Adán. ¿Qué ocurre con esto? De que las personas dicen que en el cielo hay puro gente rubia y blanca, semidesnuda, con alas. Dicen que esos son los ángeles. No, grave error. Los ángeles no son humanos, porque entonces serían humanos. Entonces, lo que hacía Miguel Ángel era que pintar una cantidad de humanos, de bebés, y ponía a Dios en el medio. Es un gran error pintar eso. ¿Por qué? Porque si yo miro una cantidad de humanos, diría, no, entonces el cielo está lleno de humanos. ¿Para qué Dios necesita humanos?
El cielo está lleno de humanos. Eso no es correcto. Los ángeles son animales. Por eso Dios generó como un espejo. Jehová nuestro Dios tiene la imagen humana y sus ángeles son animales. Lo mismo pasa con Adán. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Nuestros ángeles son la vaca, el perro, el gato, el pescado, el águila. Ellos son nuestros ángeles. Ellos son nuestros ángeles. Debemos entender eso. Por eso, quien tienta a Adán y Eva no es un humano, sino una serpiente. Porque los ángeles son animales, una serpiente. ¿Y Satanás era qué? Un ángel, un ángel. Es realidad, debemos entender eso. Entonces hay una equivalencia porque Adán tiene la imagen de Dios y tiene el poder de Dios, en la capacidad de crear otros seres, pero él puede canalizar esa energía y utilizarla para otros fines. Y cuando Adán alcanza la iluminación, que eso es lo que ocurre, Adán cuando comió el fruto prohibido, la Biblia dice que él abrió sus ojos, pero literalmente cuando nosotros pecamos, caemos como que se nos oscurecen los ojos. Ocurre lo contrario. No se nos abre, sino que quedan cerrados. Y cuando alcanzamos la iluminación es cuando despertamos en conciencia y nos damos de cuenta que tenemos un poder. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Anteriormente estábamos dormidos. Estamos dormidos y Dios nos está despertando en conciencia. Y nuestro potencial está despertando. Entonces debemos entender eso. Debemos entender eso. Ahora mire lo que Dios le dice a Adán. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Misión, una misión que Dios le da a Adán. Adán, llena la tierra. Ahora nos preguntamos, Dios le dijo a Adán que llenara la tierra. ¿Adán puede llenar la tierra? Sí, porque él tiene millones de humanos dentro de él. Simplemente tenía que sacarlos. Solo tenía que sacar a esos humanos y ya. ¿Cómo? A través de las relaciones sexuales con Eva. Tenga hijos por doquier. Porque eso fue lo que hicimos. Descomprimirnos. Todos estábamos dentro de Adán. Y luego empezamos a descomprimirnos. Es como tú dices, venga, yo tengo mi familia. Mi padre, mi madre. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿En mi madre o en mi padre? Estábamos en el padre. El padre fecundó a la madre y por 9 meses estuvimos en el cuerpo de nuestra madre y luego venimos a esta realidad. Pero ¿dónde estábamos nosotros? En el cuerpo de nuestro padre. Por eso nuestro arca siempre es el padre. El padre, siempre es el padre. Y la mujer es la fuente que nos trae a la realidad. Entonces, y luego dice, soyuzgadla, llenar la tierra y soyuzgarla. Porque yo le dice a Adán que soyugue la tierra, dice soyúguela. Soyugadla. ¿Qué significa soyuzgarla? Significa domina la tierra. Y esa es la orden que el Creador le da a Adán. Pero como Adán no obedece, ¿qué ocurre? La tierra busca dominar a Adán. Ocurre un efecto contrario. Y lo que ocurre con la tierra es que la tierra escuchó esa orden que Dios le da a Adán. Dios escucha esa orden. La tierra escucha la orden que Jehová el Señor le da a Adán. Y la tierra dice, venga, pero es que Dios me creó a mí primero. Dios me creó a mí primero que a Adán. Yo soy primero que Adán. ¿Por qué Dios corona a Adán por encima de la tierra? Cuando la tierra tiene mucho más poder. Y eso es lo que ocurre, de que Adán tiene la imagen de Dios. Tiene el poder de Dios y tiene la imagen de Dios, sino que Adán no lo sabe. Entonces, él le dice, domina la tierra, Adán, domínala.
Y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego dice, mire lo que luego dice sobre la tierra, dice. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, como Dios escuchó esta orden que Dios le da a Adán, de que debe dominar la tierra fue prudente y dijo, no, yo no me voy a dejar dominar de Adán, porque Adán no lleva el tiempo que yo llevo. Adán no lleva todo el tiempo que yo llevo sirviéndole al Creador. Entonces yo voy a dominar a Adán. Y para eso voy a trasladar mi conciencia a una serpiente. Entonces lo que ocurre es que la conciencia de la tierra, la que llamamos la madre tierra, Gaira, Lili, pasa su conciencia al cuerpo de una serpiente y va y tienta a Adán y a Eva, en especial a Eva. ¿Por qué? Porque Adán tenía el deber de dominar la tierra, pero la tierra sabía cómo debilitar a Adán. La tierra sabía cómo debilitar a Adán. ¿A través de qué? Del pecado. Porque eso es lo que debilita a Adán, el pecado. Cuando tú pecas, te debilitas. Un ejemplo, digamos que tú eres un policía, pero tú, una vez que te encuentras en una escena donde una persona roba. Listo, lo van a juzgar y todo. Pero tú, unos días antes, habías robado. ¿Tú te vas a sentir con suficiente moral para juzgar a una persona por robar? Tú por robar no puedes hacer eso. Tú por robar no puedes juzgar a otra persona. Por más de que seas policía, no vas a tener la suficiente moral para hacerlo. Es realidad. Entonces, Adán, cuando peca, desobedeciendo a Dios, pierde autoridad. Pierde autoridad. Entonces, la serpiente era astuta. ¿Por qué? Porque era una serpiente que hablaba. Porque fue un traslado de conciencia. Los ángeles ya sabían hacer eso, ocupar el cuerpo de un ser. La serpiente, entonces la conciencia de la tierra, que Dios le dio la función de producir los árboles, el agua y todo eso, pasó su conciencia a la de una serpiente y fue a tentar a Adán y a Eva. Y Dios le dijo, domínenla. Pero ella dijo, no, yo no me voy a dejar dominar por Adán, porque Adán es pequeño y yo soy mucho más grande. Yo soy más sabia que Adán. Y fue y tentó a Adán. Entonces Adán ya no puede sojuzgar la tierra. Y por eso Adán tiene un conflicto con la tierra. ¿Por qué? Porque la conciencia de la tierra es Satanás. Ellos no se quieren dejar dominar, ni el sol ni la luna. Ellos no buscan, no se quieren dejar dominar por Adán. Cuando Dios escogió a Adán por encima de ellos. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Dios. Y Adán tiene un potencial mayor al de la tierra. Porque él puede dominar la tierra. Es realidad. Pero Adán por mucho tiempo se ha dejado que dominar por la tierra. ¿Por qué? Porque podemos llegar a pensar y verla como una madre. Porque Dios tomó de la tierra para hacernos a nosotros. Para hacernos a nosotros. Pero Jehová dice no. Ustedes deben dominarla. Porque si no, ocurre el efecto contrario. Ella nos domina a nosotros. Es realidad. Entonces por eso el potencial de Adán todavía sigue oculto, pero Dios está empezando ¿qué? A despertar eso. Por eso hay un despertar espiritual en el 2025. Y va a seguir un despertar espiritual. Por ahí también va a despertar ¿quién? El anticristo. El anticristo también va a despertar. Eso es una realidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Usted debe saber que las ideas, hay un mundo, no, nosotros vivimos en la realidad, ¿cierto? Pero en ese mundo que vivimos hay unas capas. Y en el mundo en que vivimos, nosotros podemos canalizar el mundo de las ideas. Y canalizar el mundo de las ideas, hay un método para poder abrir esas puertas y poder canalizar ideas. Entonces lo que ocurre es que las ideas, todas las ideas están fluyendo como en un campo.
que se llama el campo de las ideas. Y ahí es donde está Dios. Y Dios le permite a una persona canalizar una idea. Tú dices, venga, es que yo estaba caminando. No, normalmente pasa esto, de que tú estás pensando una idea y estás ahí con el lápiz y el papel y vas a escribir la idea y se te va. Pero tú empiezas a hacer algo y descuidadamente esa puerta se abre. ¡Uf! Y canalizas la idea. Y tú dices, uy, guau, la idea volvió. Y la escribes. ¿Qué ocurre? De que hay un campo que es el campo de las ideas. Y las ideas vienen de allá. Y tú las puedes canalizar. Y lo que ocurre es que la información de Kepler, Pascal, Newton, Albert Einstein, Bohr, todas fueron ideas que canalizadas, que ya alguien las había canalizado antiguamente. Incluso Nikola Tesla también decía eso. Descartes. Todo eso se podía hacer. Todo eso se puede hacer. Entonces lo que ocurre es que nosotros pensamos de que ellos son los primeros en traer el conocimiento cuando ellos no son los primeros. Antes de ellos, en Egipto, los egipcios admiraban mucho la electricidad. Había un Nicolás Tesla versión que egipcia, antiguamente. En Babilonia, también. Nabucodonosor, rey de reyes, también tenía que un Nicolás Tesla. Todos ellos tenían conocimiento porque ellos analizaban las estrellas, incluso le ponían nombre a las estrellas. Decían, miren, yo encontré esa estrella. Los de Babilonia miraban todo el tiempo las estrellas. Y ahí estaba Daniel. Daniel tenía muchísimo conocimiento. Decían, no, es que miren, esa estrella la encontré yo y le voy a poner mi nombre. ¿Qué ocurre? De que Dios destruyó Babilonia, el conocimiento se perdió. Luego aparecieron los egipcios. Los egipcios dijeron, ay, encontré la misma estrella de Babilonia. ¿Cómo le ponemos? Yo le pongo mi nombre porque yo la encontré. Listo. Después Dios destruye Egipcio. Los egipcios, boom. Aparece en nuestra edad moderna. Apareció un científico y encontró la estrella y le pone otra vez su nombre. Y Salomón dice, no, eso es vanidad. Siempre aparece un científico y le pone, y le pone un nombre distinto a la misma estrella. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, llegamos a pensar de que Albert Einstein es el primero que descubre la relatividad, cuando eso ya había ocurrido mucho antes. Sino que como Dios nos está formateando, aparecen, es decir, Dios, como ha visto todas las generaciones, Él puede decir, no, es que tú, Albert Einstein, no eres el primero. Ya detrás de ti, muchas personas habían encontrado que la relatividad es realidad. Mucha gente dice, no, es que Bell fue el primero que creó el teléfono. No, detrás de ti ya habían muchísimos que han encontrado, descubierto el teléfono. ¿Por qué? Porque el mundo de las ideas se puede canalizar, abrir las puertas de la inspiración. Y quien susurra el conocimiento, porque eso es lo que ocurre. Dios te susurra el conocimiento. Dios tiene una conversación contigo. Es decir, no vamos a decir de que Albert Einstein sabía la relatividad porque eso no sería correcto. No podemos decir, no, es que Albert Einstein, él sabía la relatividad. Yo me siento muy admirado por Albert Einstein. Eso no sería correcto. Tenemos que sentir una admiración con Dios, con el Creador, porque él fue el que hizo la relatividad y él se la explicó a Albert Einstein. Albert Einstein tenía sangre judía y Dios conversa con el científico, sino que el científico no se da cuenta porque Dios susurra la información, Dios te habla suavecito y te dice, mira, di eso, di eso, di eso, incluso te da fórmulas matemáticas, pero eso no lo crearon ellos no lo crearon. Dios es el que da la inspiración a todo, incluso te enseña de que Él creó todo con átomos, de que todos son punticos, todos son punticos. Dios es el que te explica eso. Y la persona que hace, canaliza esa información y nos la enseña. Pero quien enseña todo esto a los científicos fue directamente Dios, porque ellos no sabían nada, ellos no crearon el mundo. Ellos no crearon el mundo para decir, no, es que yo sabía dónde estaba la relatividad antes de nacer. No, incluso Albert Einstein tenía que decir, no, Dios me mandó a esta generación a enseñarles lo que él había hecho, que fue que la relatividad. Nicolás Tesla dijo, no, Dios creó la electricidad y todo el mundo está en un campo de qué? De electricidad, podemos aprovecharla al máximo. Incluso Dios me explicó cómo hacer una bobina de Tesla. Y eso es lo que ocurre, que el hombre dice yo, todo me pertenece a mí y le quita el crédito al creador. Cuando la bobina de Tesla, si ustedes averiguan, ya existía en Egipto. La bobina de Tesla ya existía mucho más antiguo de Tesla. Los egipcios ya habían descubierto la bobina.
Ya lo habían hecho. Y incluso los de la India tenían una bobina mejor a la de Tesla. En la India tenían una bobina mejor a la de Tesla. Tenían un salón, un templo, que es todo eléctrico. Que es todo eléctrico. Ya lo tenían. Mucho mejor al de Tesla. Entonces no podemos decir, no, es que ellos son los primeros. No. Lo que ocurre es que Dios nos está formateando. Y el conocimiento se pierde y vuelve y aparece. Y creemos, caemos en la ilusión de que somos los primeros. Es realidad. Caemos en la ilusión. Romanos capítulo 1, versículo 19, versículo 23 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces dice que lo que conocemos del universo es porque Dios se lo manifestó a la persona conversa con Dios. Y eso es lo que los científicos no quisieron reconocer. Ellos no quisieron reconocer de que Dios les estaba enseñando a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no saben nada. Tú no puedes saber nada de lo que no existe. Es decir, le vamos a decir, Albert Einstein, ¿tú crees el universo? Él te va a decir no. Entonces solamente, ¿quién te está explicando acerca de la relatividad? Él tenía que reconocer que era Dios, porque solamente Dios le podía explicar a él cómo funciona la relatividad. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Dios le estaba explicando a Albert Einstein y Albert Einstein le estaba explicando al mundo. Pero Albert Einstein no reconocía a Dios cuando Dios le estaba hablando. No lo reconocía. Por eso dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Él? La relatividad, las cosas invisibles de Él. La gravedad, las cosas invisibles de Él. Tú no miras la gravedad, sino que la sientes. Y tú dices, venga, pero es que la gravedad no se ve. Ah, Dios le permitió a Isaac Newton que la descubriera a través de un relato, de una manzana. Dios se lo permitió, ¿qué? Que lo descubriera. Pero nosotros creemos de que Isaac Newton es el primero, pero no. Los antiguos también habían descubierto eso. Incluso Salomón tenía científicos que se daban cuenta de todo eso, pero Salomón dijo, venga, estamos repitiendo todo lo mismo. Incluso Salomón dice que en el futuro va a ocurrir lo mismo. Y entonces yo cuando me vea con Salomón le voy a decir, Salomón, realmente lo que tú decías era cierto. ¿Por qué? Porque después de ti se siguió levantando generación tras generación. Y las generaciones no se dan cuenta de que estábamos repitiendo lo mismo. No se dieron cuenta. Salomón se dio cuenta y dijo, no, estamos repitiendo lo mismo. Y estamos llegando al mismo punto. Ahora vamos a entender por qué estamos llegando al mismo punto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, mire lo que dice el autor de Romanos. Dice que habiendo conocido a Dios, y dicen, ellos conversaron con Dios. Dios le estaba explicando acerca de la relatividad. Solamente Dios te puede explicar eso porque Él fue el que la creó. Solamente Dios te puede explicar acerca de qué, de la gravedad porque Él la creó. Solamente Dios te puede, con Bohr, Dios te puede explicar el tema del átomo porque el átomo es muy pequeño. Solamente Él te lo puede enseñar. Y lo que ocurre es que hay dos tipos de científicos. Está el científico que saca el conocimiento y está el científico que recoge el conocimiento. El que recoge el conocimiento es el que dice, venga, yo admiro mucho a Kepler, a Pascal, a Newton, a Albert Einstein, porque yo los estudié y ahora soy un científico. Pero ellos son científicos puros, ¿por qué? Porque ellos hablaban directamente con Dios. Entonces está el que recoge la información y está el que da la información porque habló con Dios. Pero aquí dice, pues conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. No le dieron gracias, ¿por qué? Porque ellos no podían saber nada, ellos no eran nada. Es realidad. Ellos no sabían nada. Es decir, vamos a decir, Albert Einstein, ¿tú creaste la relatividad? Va a decir, no, yo la expliqué. ¿Y cómo no la puedes explicar? No, es que Dios me explicó. Eso es lo que tenían que decir. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? No le dieron gracias a Dios como debían dársela. No, sino que se enaltecieron en sus razonamientos. Pero toda la información canalizada viene de Dios. Dios te la susurra. Incluso hoy en día hay muchas personas que están aprendiendo ¿qué? A manifestar. Pero Dios es el que se las dice en el corazón. Les dice, mira, haz esto y haz esto. El problema es que Dios no te dice, hola, yo soy Jesús, te voy a enseñar. Él no hace eso. Él empieza a enseñarte y ya. Él empieza a enseñar. Y ellos hacen eso. Jesús nunca dice, hola, soy Jesús, te voy a enseñar. Sino que empieza a enseñarte. Y muchas veces se presentan de forma de hombre o en forma de mujer. Porque ellos tienen que, ellos son seres andrógenos. Tienen forma de hombre y forma de mujer. Esa es la idea. Ellos se pueden presentar de las dos maneras. Ahora bien, debemos saber de que los antiguos tenían el mismo conocimiento que nosotros. Porque siempre llegamos a lo mismo, siempre llegamos a lo mismo. Aquí podemos ver esas esculturas donde hacían hombres con una tablet y con un lápiz, que para nosotros eso sería algo moderno, totalmente moderno. Aquí vemos modelando un celular, un celular. ¿Por qué? Porque este conocimiento todas las generaciones lo tienen, es decir, cuando nos destruyan en el apocalipsis y volvamos a empezar, volvemos y hacemos lo mismo. Que eso fue lo que miró Salomón. Digo, estamos haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Llegamos al mismo punto. Aquí tenemos un instrumento egipcio que hoy en día se utiliza para reproducir música. Un poco antiguo, pero ya en Egipto, en tablas egipcias, ya ese instrumento aparecía. ¿Por qué? Porque la civilización egipcia, que es mucho más antigua que la nuestra, tenía tecnología similar a la nuestra, a la moderna. Y lo que ocurre es que muchas veces, lo que ocurre es que desarrollamos esa tecnología y luego nos damos cuenta de que era similar a la antigua. O muchas veces, ¿qué hacemos? Miramos la imagen y copiamos esa tecnología. Pero debemos saber de que todo lo que nosotros tenemos, ya en el tiempo antiguo, había sido creada. Todo, todo, todo. En realidad, incluso los antiguos tenían un conocimiento mayor, que era que utilizaban, hay una fórmula, que la fórmula que nosotros estamos utilizando es la materia sobre la luz. La fórmula que utilizamos hoy en día es la materia sobre la mente. Por esta fórmula se puede darle la vuelta, donde la mente esté sobre la materia. Sobre la materia. Entonces, cuando tú pones la mente sobre la materia, la mente se vuelve mucho más inteligente y llega a canalizar la luz de tu interior. Y tú utilizas, así como se ve en esta imagen, que muchos egipcios en el mundo antiguo utilizaban esa tecnología, que es que la sangre se vuelve inteligente. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de ti y Él te permite utilizar que la sangre canaliza la luz y tu cuerpo se ilumina, se vuelve como un computador. Tú te vuelves un computador por dentro. Cuando utilizamos la materia sobre la mente, toda la información se la damos al celular y la mente 0, la materia 100. El celular es inteligente, ¿no? Tu celular es inteligente, ¿cierto? Pero tu mente es 0. Cuando nosotros utilizamos la mente, le damos a la mente 100 y a la materia 0. Entonces, tu sangre se vuelve más inteligente y tú puedes llegar a canalizar la información y a emanar luz de las manos, como una computadora, como si tú fueras una computadora. Incluso los de Sodoma y Gomorra, ellos eran así. Ellos eran así, ellos tenían una tecnología en el cuerpo. Y llegaron a utilizar que el cuerpo como si fuera, por eso decimos células, celular. Nuestras células pueden hacer lo mismo que el celular. Es realidad, que hacia allá es donde debemos apuntar, hacia lo que hizo Jesús, la transfiguración. La transfiguración es la capacidad de la mente
transformar la materia. Por eso Jesús se transfiguró. Él con la mente transformó toda su materia. Ahora bien, entonces, Salomón escribió todo esto. Entonces recordemos por qué formatea la mente humana. ¿Por qué el creador formatea la mente humana? Por el código de la bestia. El hombre se encuentra con el código de la bestia y Dios tiene que formatearla. Ustedes saben que nosotros vivimos en la galaxia, ¿no? Jehová nuestro Dios contiene el universo. El universo contiene la galaxia. La galaxia contiene el sistema solar. El sistema solar contiene el planeta. Y el planeta contiene a Adán. Y nosotros estamos como en un disco compacto. Y Dios lo que hace es que formatearlo. Formatea. Y nosotros volvemos a empezar. Como empezar de cero. Volvemos a empezar. Porque la galaxia es como si fuera un disco compacto. Y ahí se guarda todo. Ahí está toda en la galaxia. La galaxia es como un disco. Es como si tú cogieras un disco y boom, lo formateas. Un ejemplo, hagamos de cuenta que tú tienes una película. Y tú dices, no, yo miro la película cada vez que yo quiero. La retrocedo, la miro voy hacia adelante, hacia atrás, la pauso y las personas no se dan cuenta. Dios puede hacer todo eso. La galaxia gira y puede ir hacia atrás y hacia adelante. Y nosotros no nos daríamos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos dentro de como si fuera un disco compacto. No nos daríamos cuenta cuando Dios pausa. Y lo mismo ocurre cuando Dios nos formatea. No nos estamos dando cuenta. Sino que estamos siguiendo como si nada ocurriera. Y para tú salir y entender que nos estamos formateando, tienes que salir del tiempo y del espacio para poder darte cuenta. Y eso tú lo haces a través del Nazareato. Eclesiastés capítulo 1, versículos del 16 al 18 dice: Hablé yo en mi corazón, diciendo: He aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Por eso Salomón estudiaba que sabiduría y ciencia. Por eso dije que Salomón tenía científicos por doquier, tenía muchos científicos, muchos. Y él se da cuenta que el conocimiento era repetitivo, era totalmente repetitivo. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Entonces Salomón era un rey. Él no tenía por qué preocuparse por la comida o por el sexo, no tenía que preocuparse por nada, sino simplemente por estudiar. Y él se dedicó a estudiar todo lo que Dios había hecho, a darse cuenta de todo en la vida. No tenía que preocuparse por nada, porque era extremadamente rico. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 dice: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Salomón se dio cuenta de que iba a venir alguien más poderoso que él. ¿Quién iba a ser? Jesús. Él sabía de que después de él iba a venir el gran rey, que es Jesús. Él lo sabía, pero él se preguntó, ¿y qué se podrá hacer después de que venga el gran rey? Dice: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Él dijo, tienes que seguir en eso y hacer lo mismo que ya ha sido hecho. Aun cuando venga Jesús, tienes que seguir haciendo lo mismo que ya ha sido hecho. Salomón lo dijo. Es realidad. Es realidad. ¿Por qué? Por la marca de la bestia. ¿Qué ocurre con la marca de la bestia? Ustedes deben saber que la marca de la bestia tiene que ver
con el 666. El 666 en equivalencia en las letras hebreas dice Nerón. Y Nerón se asimila a neurona. A neurona. Y recordemos que los gobernantes son neuronas centrales. Nerón era una neurona central. Lo que él hacía tenían que hacer. Entonces, nosotros tenemos una neurona central. Y esa neurona central controla todo, nuestro dolor, todo cómo nos sentimos. Si la persona encuentra esa neurona central y le aplica el chip, va a tener total control de la persona. Por eso decimos marca pertenecer a la bestia, porque el anticristo va a ser una bestia y él va a mirar a los demás como bestias. Y tú cuando miras a una bestia, tú dices, es que a la bestia hay que controlarla. Tengo que controlar al hombre. Y como es el 666, tiene que ver con el hombre, donde el hombre domina al hombre, sino que el hombre tiene el concepto de que el hombre es una bestia. Y tengo que dominarlo como una bestia. ¿Entienden eso? Porque yo pongo en mi mente el concepto. Yo digo, no, yo soy una bestia y tengo que controlar a los demás como una bestia. Si yo digo, no, yo soy imagen y semejanza de Dios, yo tengo que darle libertad a los demás porque yo no soy Dios para tomar la libertad de otros. ¿Ven? ¿Ven la diferencia en solamente el pensamiento? De decir, venga, es que yo no puedo tomar la libertad de otro porque esa imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre, el anticristo, dice, no, yo soy una bestia y los demás son bestias. Tengo que dominarlos. Esa es la idea. Y así como vemos de que al buey se le pone unos zarcillos aquí y ya lo dominan. Asimismo ocurre con el hombre. Le ponen eh, un chip en la memoria central, en la neurona central y ya queda totalmente dominado. Nosotros hemos visto ejemplos de cómo podría ser el chip en ciertas series. Vamos a hablar aquí de Escuadrón Suicida. La serie de Escuadrón Suicida es muy conocida porque es un grupo de hombres que están en la cárcel, pero a ellos los envían a cumplir ciertas misiones, pero les ponen unas bombas en la cabeza para poderlos dominar. Recordemos que el anticristo entiende al ser humano. Él no le va a decir, mira, te voy a poner una bomba en la cabeza para vigilarte, para saber cómo tú estás, tu salud, todo eso. Porque nadie se quería aplicar una bomba en la cabeza. Lo que sería era que ponerle el chip y ponerle un modo seguro. De decir, bueno, si él me ataca, pues le pongo una bomba en la cabeza. Pues no va a saber nunca de que le puse una bomba en la cabeza. Sino que simplemente se lo introduzco de una manera pacífica, donde le digo, mira, te voy a dar unos beneficios, esto y esto y esto, y tú dices, ah, muy bien, aplícamelo. Y le pongo un modo seguro, la bomba. Entonces, vemos de que ellos los controlan a través de eso. De que si no hacen lo que ellos piden, los estallan. Los estallan. Si se salen de lo que ellos están determinados, les estallan la cabeza. También vimos en la serie de Invincible, donde Mar pelea con Sisul. Sisul es un agente del gobierno y él se siente amenazado por Mar y le instala a Mar en su cabeza un objeto que le hace unas vibraciones y eso lo tortura horriblemente. Entonces, esas torturas o ese mecanismo de control desde adentro, nos lo están mostrando de una forma indirecta, donde se puede que controlar que a través del dolor. ¿Por qué? Porque si te meten algo a ti adentro, tú vas a decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo se demora en sacármelo? Mucho tiempo. Y si te dicen, mira, ve y mata, tú vas a tener que ir a matar, porque si no, te va a doler muchísimo. Te va a doler enormemente. Si te meten algo a ti y te dicen, mira, ve y cumple esta orden, y tú al principio vas y la cumples, normal, pero luego te dicen, ve y cumple esas misiones, tienes que ir a matar. Y dices, no, es que yo no puedo, yo no soy capaz de matar. Pero te torturan y tú por no sentir ese dolor prefieres que matar, porque el dolor doblega a cualquiera. El dolor doblega a cualquiera. Lo mismo vemos con Broly. Broly es un ejemplo de un ser bestial que tiene un poder enorme, pero él es controlado a través de un collar.
a través de un collar. ¿Es controlado qué? A través de un collar. Entonces vemos de que el hombre siempre busca controlar al otro hombre porque mira al otro hombre como una amenaza. Pero no debemos hacer eso, sino que todos somos equivalentes. Y por eso Dios formatea al hombre, porque el hombre encuentra este conocimiento, se vuelve amigo de Satanás. Y Satanás le enseña esto. Satanás se lo enseña. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y quienes desarrollan todo esto, ¿quiénes son? Si los judíos no han estado trabajando para Jesús, ¿para quién han estado trabajando ellos? Para la bestia. Y por eso Dios, antes de que los judíos sacaran su plan contra la humanidad, Él permitió de que Adolfo Hitler los castigara y les hicieran lo mismo que ellos querían hacer con la humanidad. Es realidad. Por eso en el futuro la Biblia dice que ellos van a volver a vivir otro holocausto. La Biblia lo dice. Imagínate eso, que la Biblia te lo vuelva y te lo diga. Va a aparecer otro más feroz que Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque usted debe saber que las señales que tiene Adolfo Hitler en el cuerpo no es de cualquier persona, sino que es una persona que también es una persona que alcanzó la iluminación. Estos son signos de iluminación, de una persona que alcanzó la iluminación y que entiende lo que está haciendo. Es decir, literalmente, Adolfo Hitler sabía lo que hacía quienes, los judíos. ¿Por qué? Porque al final Adolfo Hitler era uno de ellos. Es decir, al final aparece un masón, un Illuminati, que dice no estoy a favor de todo lo que ellos hacen, sino que me voy a ir en contra de ellos y termina matándolos, que va a aparecer con un árabe. Aparece con un árabe. Porque se entiende que el anticristo probablemente va a ser un árabe. Es realidad. Porque van a aparecer muchísimos. Muchísimos. Pero hay uno que va a ser el principal. Es realidad. Van a aparecer muchos anticristos. Muchos, muchos. Por eso Jesús dijo, cuando digan aquí está el Cristo, no vayan. O allí está, no vayan. No vayan, porque van a aparecer muchos. Es realidad. Eclesiastés capítulo 8, versículo 9 dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñará del hombre para mal suyo. Él dice, hay un tiempo. Y eso vuelve y se repite, vuelve y se repite, vuelve y se repite. Es como si hubiera un tiempo para la guerra. Y siempre volvemos y repetimos y pasamos por el mismo ciclo. Siempre, siempre, siempre estamos haciendo lo mismo. Entonces, miren, esa imagen me gusta muchísimo porque dice 5.000 años de evolución para hacer lo mismo de los antiguos. Pero entonces debemos entender que Dios nos ha estado ¿qué? Formateando. Pero los antiguos tenían la misma tecnología que nosotros, la misma tecnología que nosotros. ¿Por qué llegamos al mismo punto? ¿Por qué? Porque nos están formateando. Dios nos formatea a causa de que el potencial que tenemos, que Él nos lo dio, lo utilicemos para el mal. Y es un peligro. Adán es un peligro. Decimos, no, nosotros fuimos los primeros que creamos las bicicletas. Entonces, ¿qué decimos de ellos? ¿Ellos no crearon las bicicletas? Ellos también las crearon. Ellos también las crearon. Miren, murales donde hay evidencia de helicópteros, naves espaciales, incluso no tenemos naves espaciales, pero tenemos globos estáticos, que es casi similar. Tenemos, eso se llama submarinos y naves, que todavía no hemos llegado allá, pero los antiguos lo tenían. Vamos a decir que somos los primeros en desarrollar el Wi-Fi. Los antiguos también tenían conexiones espirituales, sabían cómo conectarse una persona a larga distancia. Los egipcios tenían una tecnología que les permitía entrar en otras dimensiones. La tenían. Hoy tenemos que el coleccionador de hadrones, pero debemos saber de que ese colisionador, los antiguos también lo tenían. Tenían evidencia de que de computadoras, de máquinas de asedio, lo tenían todo eso. No podemos decir, no, es que nosotros somos los primeros, porque estaríamos engañándonos. Y eso es lo que hacemos. Caemos en la ilusión de que, wow, máxima tecnología. Error. Grave error. Grave error.
Estamos cayendo en ese error. Apenas estamos que despertando espiritualmente porque estábamos dormidos. Dios nos tenía dormidos y Él nos está despertando. Él no durmió, Él nos despierta. ¿Cuál es el problema? De que si nosotros volvemos a rebelarnos contra Él, Él vuelve, boom, y nos formatea y vuelve y empieza con la siguiente generación. ¿Por qué? Porque Adán debe entender de que está a imagen y semejanza de Dios. Tiene el poder de Dios. Tiene el poder de Dios en su interior, sino que Adán no lo sabe, no sabe cómo utilizarlo, no sabe cómo sacarlo. Es realidad. Pero lo tenemos el poder de Dios. Jesús también habló sobre esto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de que desde Adán hasta Noé hubo que un formateo. Incluso cuando Jesús murió, desde Noé hasta Jesús, Jesús también formateó el mundo. Por eso el tiempo empezó, tenemos que antes de Jesús y después de Jesús. Y desde Jesús hasta el Apocalipsis, que son nuestros días, que ya está comenzando, 2025, va a haber que otro formateo. El Apocalipsis es otro formateo. Eso debemos entenderlo. El Apocalipsis es otro formateo. Es otro formateo. Es realidad. Y se va a perder mucho conocimiento. Mateo capítulo 24, versículo del 35 al 39 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús vendrá como en los días de Noé. ¿Por qué como en los días de Noé? Porque nosotros estamos repitiendo este ciclo desde Adán hasta Noé. Ese ciclo es el que estamos repitiendo. No estamos pasando más de ahí. No estamos pasando más de ahí. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite. Dios no lo permite. Debemos entender eso. No estamos hablando más del tiempo de Noé. No estamos hablando más de ahí. Siempre llegamos al mismo punto. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces debemos entender eso. Siempre estamos llegando a los tiempos de Noé, como si fueran los tiempos de Noé. Siempre llegamos al mismo punto, un formateo. ¡Bum! No estamos siguiendo más allá. Y se dirán, ¿qué hay más allá? El milenio, donde Jesús le ayuda a los humanos a sacar su máximo potencial. El humano va a poder volar, va a poder correr a grandes velocidades, va a tener dominio de la energía, va a tener control sobre los elementos. Jesús viene a sacar el máximo potencial de los humanos. Donde usted van a decir, no, es que tú miras a un humano y parece un dios. Tienen poderes. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de dioses. Y él creó a Adán como su hijo. Y Dios no quiere como imponerte el don que él quiere, sino que él dice, mira lo que tú quieres, el don que tú quieres. Tú dices, no, yo quiero el poder del hombre araña. Dispararte la araña como la araña. Porque eso es lo que hace. El hombre araña es una combinación del hombre con la araña. Y tú dices, no, yo quiero ese estilo. Tú lo puedes desarrollar dentro de ti. Otro dice, no, yo quiero ser la combinación de Black Panther, de la pantera con el hombre. Ah, listo. Tú dices, no, yo quiero vivir en el agua. Entonces, a ti salen qué? Escamas, agallas para que puedas vivir en el agua y te sale una cola. Se llama qué? La transfiguración, la adaptabilidad. Y Jesús te lo enseña. Jesús te lo enseña en el Nazariato, donde el ser humano desarrolla sus poderes. Tú dices, no, yo quiero super fuerza. Entonces, el hombre y el león es una mezcla. Hay muchos que caen en el error de sacarle sangre al león y aplicársela. Eso no funciona así. Eso es un proceso alquímico mental. Un proceso alquímico mental. Es realidad. Ahora bien, aquí tenemos una imagen egipcia de un bombillo.
para que no digamos no, es que nosotros somos los primeros en desarrollar el bombillo. Tenemos computadoras, vemos de que ellos utilizaban un reloj, una especie de manilla que medía la luz del sol, la luz del sol. Y era como una especie de ¿qué? De reloj. ¿Por qué? Porque ellos también tenían su estilo moderno. Tenían su estilo moderno. Tenemos una bicicleta un poco más antigua. Ahí si alcanza a verla. Así, una bicicleta. Aquí. Bicicletas antiguas, pintadas en murales. Entonces, debemos entender de que nosotros lo que tenemos ya lo tenían los antiguos. Salomón se dio cuenta de esto. Los antiguos también tenían la misma tecnología que tenemos nosotros, incluso un poquito más avanzada, porque tenían naves que flotaban. Tenían naves que flotaban. Entonces tenían una tecnología un poquito más avanzada que la nuestra. Tienen una tecnología más avanzada a la nuestra. Es realidad, incluso hay gente que dice, no, es que hay seres de otro mundo que vienen a enseñarnos. Eso no es correcto. Siempre es Dios el que nos enseña. Siempre es Dios, sino que el hombre niega a Dios. Es realidad, niega a Dios.